del Espíritu Santo nosotros podamos estar llenos de ese fuego, no ese fuego consumidor, ese fuego que purifica, ese fuego que fortalece, ese fuego que da vida y esperanza. Ese es el plan de Dios para con nosotros como hijos suyos. Dios quiere llenarnos de su presencia. Dios quiere que esa esencia de vida pueda llenar todo nuestro ser, pueda llenar toda nuestra vida, nuestra esperanza, darnos esa fortaleza que nosotros necesitamos diariamente. Cierra tus ojos en esta mañana. Hay unos que están muy angustiados en esta mañana. Hermanos, entregarle tu carga al Señor. Aquellos que no están sintiendo nada hoy en día, que le cuesta entrar en la presencia del Señor, que le cuesta entrar en el Espíritu Santo. Abre tu corazón, hermano, abre tu corazón. Abre tu corazón. Dios no ha menguado. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No vivimos una religión, no vivimos algo superficial. Esto es espiritual. Dios quiere llenarnos todo nuestro ser, nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Él quiere darnos libertad. Él vino a eso, a libertar, a traer vida, a traer esperanza a nuestro corazón, a nuestra vida humana. Él vino a darnos esa esperanza, esa comunión, esa esperanza que transforma nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, nos da una nueva vida. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios para nuestra vida, para que nuestra herencia, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio sea restaurado, nuestro trabajo. Él vino a traer esperanza a nuestra familia, darnos paz en nuestro hogar, en la comunión de los cónyuges, con nuestros hijos. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Padre, yo oro por tu pueblo en esta mañana, Señor. Oro por tu iglesia, Señor. Vos conocés, Señor, cada vida, cada corazón, cada pensamiento, Señor. Lleva, Padre, toda carga, Señor, en este momento. Entregar al Señor tu carga. Decirle, Señor, esta es mi carga. Este es mi problema, Señor. A un problema de salud, Señor. Declaro sanidad a los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús. Aquellas almas cargadas, Señor, perturbadas, Señor. Declaro, Señor, libertad ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, mira los matrimonios, Padre, los hogares, Señor, ahora, con los hijos, Señor, ahora declaro tu palabra, Señor, obra, Señor, obra en los matrimonios, los hogares, con los hijos, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Declaro paz, Señor. Declaro paz, Señor. Interviene, Señor, ahora. Ahora, Padre, toma el control, Señor. Toma el control, Señor. Toma el control de las vidas, Señor. Ahora, en el nombre de Jesucristo. Toda tristeza, toda amargura, ahora. Reprende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Y declaramos tu palabra, Señor. Declaramos vida, Señor. Declaramos restauración. Declaramos fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Les saludo con la paz del Señor. Les invito a tomar sus lugares, hermanos. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y realmente nos sentimos muy honrados en esta mañana y gracias por los regalitos, realmente son muy lindos, muchas gracias. Realmente somos un cuerpo en Cristo, amén. Cada uno de nosotros cumplimos, decía nuestra hermana, 12 años y 12 años, en ese 12 años también arranca como fuimos como encargados, ¿no? En ese proceso estamos 12 años acá en este lugar y realmente es una bendición para nosotros servirle al Señor. Ese es el fin, ser servidores del Señor. Nada más que eso, somos personas que servimos a Dios y cada día nos esforzamos en dar lo mejor para el Señor, en prepararnos, en instruirnos en la palabra. Algo pendiente que siempre he tenido en mi vida, poder capacitarme, y Dios me está dando la posibilidad de hacerlo, como a cada uno de nosotros. Amén. Así que es una bendición cada clase a veces que estamos dando, estamos ahí esforzándonos y cosas que aprendemos, que nos edifica, y todo lo que uno aprende lo transmite.
¿sí? Todo lo que aprendemos tratamos de transmitir y ser un canal, ser instrumento útil. Hay una palabra que siempre recordé cuando fui a asistir una vez que dijo una hermana del Señor, nuestra hermana Elsa, que está en la presencia del Señor, dijo que seamos obreros preparados para toda buena obra. Y me quedó grabado eso en mi corazón. Yo me acuerdo que era una mujer, yo la conocí, era una mujer grande que venía y había un grupo de chicos, estábamos en la entrada de la iglesia y había un grupo de chicos en la esquina. Y ella vino, miró y volvió la pastora y les habló a los chicos. Eran chicos que estaban ahí en la esquina y fue y le habló de la palabra del Señor. Y realmente me conmovió porque era una mujer muy sensible a lo espiritual, era una mujer muy activa. Y me conmovió esa actitud. Después entró y dio este mensaje y dijo: Señor, realmente es así, ser obreros útiles, no solamente para estar detrás de un micrófono, en un altar, sino que se pueda notar esa esencia de cristiano en cualquier circunstancia de nuestras vidas, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en donde estemos, en los familiares, en donde estemos, podamos ser esos cristianos preparados para toda buena obra. Amén. Y Dios quiere hacerlo. ¿Cuál es mi decisión? Dejarme usar por el Señor. Y cada uno de nosotros, Dios nos llamó a este plan divino de redención para el ser humano. Porque ese es el propósito de Dios, que todos sean salvos. Solamente tenemos que dejarnos usar. Y si tenemos la posibilidad de capacitarnos con más razón, alentamos a la iglesia a seguir capacitándose. Ahí están los institutos bíblicos locales, tenemos IET, a esforzarse. Yo sé que no es fácil, porque también soy estudiante. Y me cuesta, pero me esfuerzo en poder hacerlo. A veces nos quita tiempo, pero poder invertir en el reino es algo maravilloso. Amén. Y hay un anuncio que les quiero hacer rápidamente, que tenemos nuestro centro evangelístico en Berazategui. Y Dios está buscando obreros, ¿sí?, para sumarse. Vamos a tener 1 año y medio de campaña. Si Anaconda tenía 2 semanas, nosotros le superamos, Así que va a ser 1 año y medio de poder estar en Berazategui y se va a armar diferentes grupos de trabajo. Y Dios está convocando y la iglesia está convocando. Vamos a tener nosotros solamente un día dedicado en la semana, y vamos a sumarnos al trabajo de nuestra iglesia central. Y vamos a ir a Berazategui a poder evangelizar. Solamente va a ser ese trabajo, por ahora va a ser evangelizar, sembrar la palabra del Señor a todos los que pasan por ahí. Sabemos que Berazategui Centro todo el mundo va del Pato, de las Carolinas, de diferentes barrios, Los Pinos, el Carmen, y no sé cuántos barrios más hay, pasan por ahí o pasamos por ahí. Así que va a ser un lugar muy estratégico para poder sembrar la palabra del Señor. Y aquellos que nos comprometemos, sépase que es un compromiso que lo hacemos con Dios, y Dios y también nuestro ministerio necesita que podamos cumplir. Si nos comprometemos en hacerlo, vamos a cumplir. Yo sé que a veces tendremos momentos especiales que nos limitan a hacerlo, se entenderá, somos gente grande, comprendemos la situación, que a veces no se puede, se entiende, pero a veces digo: no, hoy tengo sueño, me he quedado un rato más, por eso no voy. Yo creo que nos justifica, ¿sí? Doy un ejemplo, por decirlo así. Así que aquellos hermanos que se van a comprometer en poder ser parte de este grupo de trabajo, sépase que nos comprometemos y tomamos el arado y no miramos atrás, ¿sí? Nos comprometemos ese día y vamos a cumplirlo. ¿Por qué? Porque hay un grupo que ya cuenta con nosotros ese día y esa tarea que se va a realizar. ¿Y quiénes son los autorizados o los capacitados? Todos aquellos que dicen: Señor, contá conmigo, Señor, yo voy a predicar la palabra del Señor. ¿Y cómo predicamos? Hablamos de Cristo, no hablamos de nosotros. Si hablamos de nosotros, nos ponemos a llorar juntos ahí. ¿Quién tiene más penas? Sino que hablamos del Señor, el Señor que ha cambiado nuestra vida, nos ha dado esperanza, nos ha dado esta nueva vida, esta forma de poder sembrar la palabra del Señor, de saber que Él es real. Amén. Así que eso por un lado. Así que aquellos que están interesados en hacerlo, yo sé que el pastor el domingo pasado les anunció el trabajo que se va a hacer, así que vamos a tratar de organizarnos. Yo no sé cuándo arranca, pero ya cuando arranquemos, ya nosotros estemos organizados y que nos puedan dar un día, y ese día tomarlo como nosotros y ahí trabajar juntos durante todo el tiempo que sea necesario. ¿Ven? Vamos a la palabra del Señor en esta mañana.
que se llama por título Sé fiel. ¿Cuál es el título? Sé fiel. Y antes de arrancar este sermón había escuchado un testimonio, un pastor estaba contando en la radio y me impactó. Y este pastor tiene un ministerio bastante grande y que habían realizado como una encuesta, como un censo en todo lo que es América del Sur, o la patria grande, como quieras llamarlo, de cuántos no cristianos vivían o eran parte de esta sociedad. Todavía aquellos que no habían sido alcanzados, o aquellos que no estaban en una iglesia, aquellos que todavía no eran cristianos. Y el resultado fue sorprendente, que la mayoría de aquellos que estaban lejos del Señor, o aquellos que no estaban viviendo la vida cristiana, habían pasado una vez por una iglesia. Los mundanos, como quieran llamarlo, creo que todos somos cristianos, ¿no? Tenemos años del Señor, ¿sí? Aquellos que todavía no vivían una vida cristiana, aquellos que no eran parte de una iglesia activa, habían sido cristianos alguna vez, o habían sido parte de una congregación. Y estas personas, en 3 puntos, dieron sus argumentos. Y el porcentaje dio que el 20% de aquellas personas argumentaban el no vivir una vida cristiana, el no ser parte de una iglesia y en vivir una vida desordenada, pecaminosa, que si no se arrepentían se iban al infierno. Argumentaban de no ser parte de una iglesia y de no entregar su corazón al Señor por no haber entendido la doctrina de la iglesia. El 20% de aquellas personas que estaban viviendo una vida lejos del Señor argumentaban que no habían entendido la doctrina de la iglesia, por eso no eran parte de una vida cristiana. El 70% de aquellas personas no estaban en una iglesia cristiana, evangélica, o no eran parte de una vida cristiana plena del Señor, acorde a su palabra, porque no habían superado sus pecados. No habían superado ese pecado que los volvía a llevar a cometer el mismo error una y otra vez. El 70% de aquellas personas estaban lejos del Señor porque no habían superado ese pecado que lo volvía a condenar una y otra vez. Volvían a practicar y practicaban el pecado porque no lo pudieron haber superado. Era su argumento. Y el 1% eran otras situaciones. Y yo cuando escuché me impactó el corazón. Eso fue hace una semana. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede pasar esto? Y oraba a Dios. Y hablaba con Dios. Y me daba vuelta esto en la cabeza. Y realmente me impactó. Yo no sé si a usted le impacta esta realidad. Y no hablo de la Argentina, no hablo de Paraguay, hablo de todo lo que es Sudamérica, la patria grande, como quieras llamarlo. No hablo de los chaqueños nomás, no. O de los correntinos, no. O de los porteños, o de los bonaerenses, no. Hablo de todo el continente, ¿sí? de América del Sur para abajo. Este ministerio había realizado esta encuesta. Ahora bien, argumenta podemos decir que argumenta ante Dios esta postura de aquellas personas. ¿Qué piensa usted? ¿Puede argumentar su situación espiritual con esas posturas que ellos mantenían? ¿Qué piensa usted? ¿Será suficiente ante Dios cuando se presente en la eternidad que ellos puedan argumentar estas posturas? Así, Señor, no fui cristiano por esto, por aquello. ¿Argumentará delante del Señor estas posturas de aquellas personas? ¿Qué piensa usted? Ahora bien, ¿cuál es la base de nuestra doctrina como iglesia cristiana? ¿Cuál es la base de nuestra doctrina como iglesia?
¿Cómo nosotros podemos superar esos pecados, esos presentes y aquellos que muchas veces lo ponemos debajo de la alfombra? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Vamos al primer punto. ¿Cuál es la base de nuestra doctrina? Vamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y Jesús le dijo, ¿quién dijo? Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y queremos que en esta mañana, Señor, tú nos enseñes y nosotros podamos ser iluminados, Padre, por tu palabra. Que traiga luz a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Y ser edificados en tu verdad, en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Y quién nos acerca a Dios? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre Dios si no es por Jesucristo. Esa es nuestra esencia como cristianos. Nuestro Señor Jesucristo, somos cristocéntricos. Él es el centro de nuestra vida como cristianos, como hijos del Señor. Es a través de Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, por Cristo. Hemos nacido de nuevo a través de la sangre de Jesucristo que nos limpió de todos nuestros pecados. Él es el principio, Él es el fin, Él es nuestra esencia, nuestra base, Él es la roca donde nosotros edificamos nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y quiero que recuerdes estos versículos. Él es quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados. Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él llevó todos nuestros pecados para que nosotros que estamos muertos podamos hacer vida y ser justificados ante Dios Padre. Es nuestro Salvador y también es nuestro sanador. Él es mi Salvador y Él es mi sanador. Y no solamente hablo de la enfermedad del cuerpo humano, sino de la enfermedad del alma. ¿Cuántas personas estaban enfermos, angustiados, con bronca, con rebeldía, con ira en su corazón, lastimados, con falta de perdón? Y sin embargo, a través de Jesucristo, nosotros pudimos ser sanados. Hemos sido libertados de esta realidad que nos oprimía. ¿Quién lo hizo? Jesús. Es nuestra esencia de nuestra vida como personas, como cristianos, como seres humanos. Jesucristo, Él es mi Salvador y Él es mi sanador. Y también Él hace milagros, no solamente sana el alma, sino también muchos milagros físicos Él ha hecho y seguirá haciendo. Por su llaga vosotros sois sanos. Él lo dijo. Amén. Él es mi paz. Romanos capítulo 5, versículo 1.
Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La persona que encuentra la paz en el alma, cuando nos sentimos justificados ante Dios, esa paz invade todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Y nos da paz para con Dios. La persona que no tiene paz no encuentra su lugar. Por más que sea exitosa en el mundo y pueda tener toda la fama o el dinero que pueda ser posible, si no tiene paz en el corazón, no encuentra nada que pueda satisfacer su alma. No lo va a encontrar. La vez pasada leía una entrevista que le habían hecho a un actor de Hollywood, un tal muy conocido, Jim Carrey. Y dijo, ojalá que fueran todos famosos, ojalá que fueran todos llenos de plata, para que sepan que eso no trae paz. Él lo manifestó. Un hombre muy famoso y que tiene mucho dinero. Ojalá que todos pudiesen ser famosos, ojalá que todos pudiesen tener plata, para que sepan que eso no es la paz. Ese hombre estaba desesperado para que pueda manifestar eso. Ese hombre no tenía paz. Ojalá Dios quiera que pueda haber encontrado a Cristo. Muchas veces el ser humano se equivoca y pone todo su esfuerzo, todo su mérito. Y la Biblia habla acerca de esta situación. Donde está tu tesoro, también va a estar tu corazón. Hermanos, no digo que no se trabaje, porque sí hay que trabajar. Hay que esforzarse, porque Dios nos enseña a trabajar. Aquel que no trabaja no come, dice. Pablo dijo. Pero hay que tener un equilibrio en nuestra vida, ubicar los valores que Dios nos enseña, saber que Dios está en primer lugar en toda nuestra vida. Y si nosotros alteramos esos valores en nuestras vidas, tendremos problemas. ¿Y por qué la humanidad sufre? Porque altera estos principios que están establecidos en su palabra. Y hablo a cristianos, no hablo a mundanos. No podemos alterar estos principios que Dios estableció en su palabra. Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. Está la familia y está el ministerio. Y dentro de la familia está la esposa y los hijos. No podemos alterar estos principios que Dios nos enseña en su palabra. Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Está la familia y está el ministerio. Y dentro de la familia está primero el esposo o la esposa y después los hijos. Si alteramos esos principios, tendremos problema. Y Dios nos enseña en su palabra. Tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién? Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, el que nos da paz, nuestro Dios. Él dijo, yo soy el Dios. Él es Dios con nosotros, el Emmanuel. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo creado, lo visible, lo invisible fue creado por Él y para Él, y por Él subsisten todas las cosas. Amén. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Cristo, nuestro
nuestra esencia de vida como cristiano, nuestra base, nuestra roca es Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Estamos acá. Amén. La palabra de Dios, que es la Biblia, es nuestra enseñanza, nuestra guía, nuestra luz. Si entendemos que la palabra de Dios es la Biblia, tenemos que buscarla, tenemos que estudiarla, tenemos que leerla. ¿Cuántas personas argumentan y dicen, yo quiero que Dios me hable, y cuando Dios me hable voy a hacer esto o aquello? Y lo leen la Biblia. Si queremos que Dios nos hable, leamos la Biblia. Y si queremos que nos hable en voz audible, leamos en voz alta. Entonces no tenemos argumentos para decir que Dios no nos habla. Sí, Dios nos habla. Si creemos que la Biblia es palabra del Señor, Dios nos habla. No digo que Dios ha tenido experiencias muy personales con cada uno de los seres humanos o de los cristianos. Dios ha hablado de manera audible. Dios lo ha hecho. ¿Y por qué Dios lo ha hecho? Pregúntele a Dios. Porque a todos Dios no habla de la misma forma. Pero sí Dios nos sigue hablando en este tiempo a través de su palabra. Porque la Biblia es palabra del Señor. Amén. Cristo es nuestro Señor, es la roca, y la Biblia es palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? San Mateo capítulo 24, versículo 35. Cuando lo tiene, léalo, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y de qué está hablando Jesús en esos párrafos de la Biblia? La palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras todas se van a cumplir. ¿Acaso no vivimos nosotros en este tiempo situaciones? ¡Ay, pues estaba escrito en la Biblia! Mira lo que está pasando ahora. A cristianos de años. Estaba escrito acá, había sido. Y sin embargo está sucediendo. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todas se van a cumplir. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Habla del Génesis a Apocalipsis. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Biblia es inspirada por Dios para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos, para ser perfectos ante Dios, para ser útil en su reino. Toda la Biblia. Yo no puedo seleccionar un párrafo o un pasaje y que solamente esto. No, toda la Biblia. No solamente las promesas que nos gustan tantos, no solamente esos pasajes que nos alientan, también los mandamientos, también las instrucciones que Dios nos dejó, es para mi vida, debo vivirla. No solamente los beneficios, también lo que Dios a nosotros nos pide que vivamos. Es necesario entender que la base de mi vida cristiana es mi Cristo, mi Señor, y la Biblia, la palabra del Señor, que es lumbrera a mi camino. Debo entender que son las bases de mi vida cristiana, de saber que yo no puedo argumentar, que no puedo entender la doctrina y alejarme del Señor, o argumentar que muchas veces hay
vida que no puedo superarlo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los pecados? ¿Cómo puedo superar esas realidades que en mi vida que me tienen apesado y no puedo superarlo? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Lo tienen? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debo primeramente reconocer mi pecado. Debo saber que estoy fallando en esta realidad y vuelvo una y otra vez a cometerlo. ¿Cuál es la salida de esta realidad? Debo confesarlo. Debo pedir perdón ante el Señor, apartarme de ella. ¿Y qué dice la Biblia? Alcanzaremos misericordia. Debo reconocer mi pecado. No puedo ocultarlo debajo de la alfombra. No lo puedo pintar de un color o tratar de distraerme. No puedo, porque el pecado no envejece. Se mantiene. No piense que tenga 80, 90 años y ha pasado. No. El pecado no envejece. Si yo no me arrepiento, yo no me aparto, yo no busco el perdón, volveré a cometer el mismo error. El Señor nos enseña en su palabra. Debo reconocer mis pecados, debo pedir perdón, debo apartarme, que dice la Biblia, alcanzaré misericordia de parte del Señor. ¿Qué hay más? Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Dice algunos pecados? No. Dice de todo pecado. Si andamos en Él, practicamos la verdad, vivimos una vida cristiana, hemos dejado esa vida pecaminosa, hemos nacido de nuevo con Cristo, no podemos volver para atrás porque hemos cambiado de dirección, nos hemos arrepentido y caminamos en la dirección, en el camino que Cristo ha determinado para que nosotros caminemos. ¿Cómo podemos volver para atrás? ¿Cómo podemos volver a cometer el mismo error si nos hemos apartado? No podemos, ha quedado en un pasado. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha limpiado, porque hemos dejado esa vida pecaminosa. Pero ¿qué pasa muchas veces? No hemos dejado. Lo hemos tenido ahí ocultito nomás. Por eso vuelve a pasar. Pero si yo he confesado, me he arrepentido, he alcanzado la misericordia, vivo en la luz, vivo en la verdad, y sé que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me ha limpiado de todo mi pecado. Soy una nueva persona, he nacido de nuevo, soy santo para mi Señor, soy su pueblo, su real sacerdocio, su linaje escogido. Practico y vivo en la verdad y camino el camino que Él ha marcado para que yo camine. Esa es el nuevo nacimiento, esa es la redención que he recibido a través de Cristo, esa es la nueva vida que Él ha marcado para mi vida. Amén. Entonces, esos pecados no podrán volver porque han muerto a mi vieja vida. He nacido de nuevo porque Él me ha llamado a su luz admirable y yo camino en esta verdad. Amén. ¿Qué debo hacer? Ya he sido perdonado.
He sido limpio, me he arrepentido, he cambiado de dirección. ¿Cuál es el siguiente paso? Debo permanecer en Él. ¿Qué debo hacer? Debo permanecer en Él. San Juan capítulo 15, versículo 4. San Juan capítulo 15, versículo 4. ¿Qué dice Jesús? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Debo permanecer en el Señor. Debo permanecer en la planta de la uva. Un racimo no crece por sí mismo. El racimo de la uva, arránquelo, se va a podrir. O no va a florecer, no va a tener fruto. Pero sin embargo, si permanece en la planta verdadera, dará frutos y frutos buenos. Y habla del fruto del Espíritu. He confesado mi pecado, me he arrepentido, he nacido de nuevo, camino en esta verdad, sabiendo que soy santo para mi Señor porque Él me limpió de todos mis pecados. ¿Qué debo hacer? Debo permanecer en Él, debo permanecer en la doctrina de su palabra, debo permanecer en esta verdad. ¿Y saben qué? Daré frutos y frutos buenos, daré frutos agradables para mi Dios, daré frutos agradables para el reino del Señor. Y nadie me moverá de esta verdad. ¿Qué situación me moverá de esta realidad? Que vengan vientos, que vengan lluvias y mi casa no caerá, porque he edificado mi vida en la verdad de Jesucristo. Y esta es la verdad que a nosotros como cristianos nos tiene que hacer permanecer cada día en el Señor. No nos engañemos a nosotros mismos, sino que seamos hacedores de su palabra. Amén. ¿Cuál es la base de mi vida como cristiano? Cristo, mi Señor, su palabra. Cristo, mi Señor, y su palabra. Soy santo por la sangre de Jesucristo que me limpió de todos mis pecados. Soy santo para mi Señor. He nacido de nuevo. Soy libre. No estoy esclavo del pecado. Soy libre. Él trajo libertad a mi vida. ¿Qué debo hacer yo? Permanecer en Él. Me prendo a la planta y no me suelto. No me suelto. Y daré frutos y frutos buenos. Amén. ¿Es difícil? No es difícil. ¿Es imposible? No es imposible. Porque si es imposible para vosotros, ¿qué dijo Jesús? Para Dios todo lo es posible. Si Él lo dijo, es porque es así. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y Jesús dijo algo maravilloso para nosotros. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios hoy nos habla, hermanos. Y yo creo que es clara su palabra. Yo creo que es clara. Hermanos, no nos argumentemos justificativos que no tienen fundamento. Tenemos la doctrina, la base de nuestra vida como cristianos. Tenemos la verdad de Jesucristo, su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en ellas hasta el fin de los tiempos. Y seremos recompensados aquel día cuando nosotros estemos en su gloria y nos digan: bendito de mi Padre, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Cerramos nuestros ojos en esta mañana. Cierren sus ojos. Y yo quiero orar por su vida en esta mañana. Hermanos, esta encuesta ha impactado mi corazón.
¿Cuántas personas hay allá afuera que intentan justificarse, argumentando situaciones que realmente no evidencian su realidad? Pero Dios nos habla hoy. Y Dios nos hace personas sabias. Y si la palabra habló a tu corazón, tal vez muchas veces quisimos justificarnos. Y queremos decir, hago esto porque realmente no entiendo la doctrina de la iglesia. Queremos justificarnos por situaciones como que nos dan un permitido para hacer cosas que no corresponden. La palabra de Dios es nuestra base. Jesús es nuestra esencia de vida, como cristianos, como seres humanos. Viva la verdad de Jesús. Y si hay pecados en su vida que una y otra vez vuelva a cometerlo, su palabra es clara. Su palabra es clara. Primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar de dirección. Dejar de hacer lo que estamos haciendo. Porque la paga del pecado es muerte. Y a través de Jesucristo somos limpios, somos santos. Él nos limpió. Vivamos en la libertad que Cristo nos ha dado. Vivamos una vida cristiana plena en Él. ¿Y cómo lograremos eso? Prendido de la planta verdadera, prendido del Señor. Porque apartado de Él nada podemos hacer. Yo quiero orar por tu vida esta mañana. Yo quiero orar por tu vida. Aquellos que reciben la palabra, cierren todos sus ojos. Levanta tus manos al cielo esta mañana. Yo quiero orar por tu vida. Señor, mira las manos que se levantan esta mañana. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú conoces sus vidas, Señor. Aquellos pecados que no pueden superarlos. Aquellos argumentos que ellos plantean, Señor. Sé que no son suficientes porque quedamos descubiertos ante ti, Señor. Mira las vidas que se arrepienten, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Y tú traes libertad a nuestras vidas, Señor. Que podamos aprender a vivir la libertad que Cristo nos ha dado, Señor. Que podamos permanecer en tu iglesia. Que podamos permanecer, Señor, en la sana doctrina de tu palabra. Y sabemos que si nosotros edificamos nuestra vida en ella, por más que vengan vientos, lluvias, no caeremos, Señor. Porque estaremos firmes en ti, Señor. Yo oro por mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos. Bendigo sus vidas, Señor, fortalecelos, Padre. Que podamos aprender a vivir tu palabra, Señor, cada día, Señor. Porque hemos tomado el arado y no miramos para atrás. No miramos para atrás. Seguimos avanzando, Señor, hasta el día de nuestra redención. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie y cantamos una canción.